Les saludo a todos en la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estoy realmente contento de poder observar que cada vez más personas están participando, por lo menos recibiendo la enseñanza de las parábolas del reino de Dios. Todavía hay algo que podemos mejorar y es la participación. Todavía puedes aceptar el desafío que le puse desde el comienzo de esta serie de poner comentarios, de poner sus preguntas, sus puntos de vista, cosas que tal vez no entendió con claridad. El asunto es estar estudiando juntos. Por eso les dejo tareas para que usted pueda en su tiempo personal y devocional con Dios revisar todos estos versículos. Hoy traemos dos parábolas juntas y voy a explicar por qué las voy a traer las dos juntas. No es simplemente porque están una al lado de la otra, sino porque están relacionadas y vamos a entrar directamente en materia. Vamos a estar leyendo aquí en Mateo capítulo 13, versículos del 31 al 35, donde se encuentran estas dos parábolas. La parábola de el grano de mostaza y la parábola de la levadura en la masa del pan. Les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol. De modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. Les contó otra parábola más. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad de harina, hasta que fermentó toda la masa. Jesús le dijo a la multitud todas estas cosas en parábolas. Sin emplear parábolas, no les decía nada. Así se cumplió lo dicho por el profeta. Hablaré por medio de parábolas, revelaré cosas que han estado ocultas desde la creación del mundo. Esta es una cita del Salmo 78, versículo 2. La primera parábola que dimos de estudio, analizamos el significado, el uso, la forma en que se emplean las parábolas y por qué es importante entenderlas. Ahora leímos acá la afirmación de que sin parábolas Él no le enseñó a la gente y fue parte de un cumplimiento profético. Primero vamos a hablar un poquito de la conexión de las parábolas. Este par de parábolas están conectadas con las demás, naturalmente, porque son revelaciones que expresan las realidades del reino de los cielos, pero muy estrechamente relacionadas entre sí. El principio que tienen en común es que ambas señalan hacia un gran crecimiento. Resaltan ambas la soberanía de Dios, Dios actuando en medio de estas situaciones que se ponen como ejemplo. Y recuerda que la parábola parte de algo natural, de algo que sucede en el mundo visible, entendible para el que la está oyendo, para entonces, a través de ese ejemplo y la comparación que se hace, poder entender una realidad del espíritu que normalmente nos sería desconocida. A estas parábolas el Señor no les dio ninguna explicación concreta como las que estudiamos antes. ¿A qué me refiero a esto? A que no reveló explícitamente el significado de cada elemento en las parábolas. Por esta razón, estas parábolas han sido objeto de interpretaciones diversas. Recuerde que hablamos que cuando no aparece la interpretación o el significado de cada elemento de la parábola, la intención de la parábola no es que nosotros sepamos qué significa cada cosa en qué situación. Hoy vamos a ver un ejemplo que a mí me ha ayudado mucho para comprender este uso de las parábolas y darle una mejor interpretación. En unos segundos hablamos de eso. Ahí dice: el reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Nuevamente se nos presenta el ejemplo de un sembrador, aunque en esta ocasión el reino no se asemeja a la obra del sembrador, como en la parábola que vimos del trigo y la cizaña, que está en el mismo capítulo, en el versículo 24, sino que el reino ahora se asemeja a la acción del grano que fue sembrado en el campo. Repetimos el texto, dice: el reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Entonces la comparación no es con el sembrador ni con el campo, sino con el grano que fue sembrado y lo que sucedió. Todo aquel que siembra lo hace buscando recoger una cosecha. Por eso el reino de Dios, todo lo que se hace en el reino se hace con propósito. Por lo que directamente las parábolas nos enseñan que el reino de Dios se establece con propósito, buscando la recogida de un fruto, buscando un resultado. Dios no hace las cosas probando a ver qué pasa, sino todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito.
La mostaza es una hortaliza, es decir, pertenece a un grupo de plantas que son cultivadas generalmente en huertos y que se consume como alimento. Su semilla era en aquel tiempo la más pequeña conocida. Hoy sabemos que hay semillas más pequeñas que la semilla de mostaza, pero en aquel tiempo conocido. No es que Jesús no conocía que hay otra semilla más pequeña, no me malentiendan, sino que para la gente que estaba escuchando, la semilla de mostaza era la más pequeña. Por eso él usa esta semilla como ejemplo de algo tan pequeño, logra crecer y convertirse en un árbol, de modo que las aves pueden anidar en él. Normalmente, y aquí viene ahora el entendimiento, normalmente las hortalizas no llegan a producir árboles. Por eso, esta declaración del maestro es una hipérbole. ¿Qué es una hipérbole? Es una exageración de cualidades. El que estaba escuchando en aquel tiempo y sabe, y si alguien me está escuchando acá y sabe de agricultura, yo no soy diestro en la agricultura, solamente he investigado para poder enseñar de las palabras de Jesús que usó mucho este ejemplo de lo natural. El arbusto de mostaza surgió de un grano tan pequeño y llegó a crecer tanto que realizó funciones de árboles. Normalmente no llega a este nivel. Entonces él está dando una exageración que el que escuchó dijo, wow, ¿qué pasó con ese grano de mostaza? Y fue tanto el crecimiento que las aves del cielo pudieron hacer su nido en un árbol de mostaza, que normalmente no es lo que sucede, no es lo típico. Leí en algunas páginas que si se dan todas las condiciones exactas, un árbol puede llegar hasta 3 metros, tal vez un poco más. No, como le digo, no soy experto en el tema. Pero definitivamente es una hipérbole, es una exageración de cualidad de lo que Jesús está comparando acá. Y él no está definiendo el asunto del grano de mostaza, sino está dando el ejemplo de lo que pasa con un grano tan pequeño que logra llegar a algo tan grande para ejemplificarnos una verdad del reino de los cielos, para que la podamos entender, porque normalmente no está a nuestro entendimiento humano. La parábola del grano de mostaza nos habla del crecimiento exterior, externo del reino de los cielos. Recuerde que esto comienza que el reino de los cielos es semejante a. Lo que en un comienzo era un grano pequeño y casi insignificante, llegó a ser tan grande que otros pudieron participar de sus beneficios. En este caso las aves, el caso específico de la parábola. La enseñanza que resalta esta parábola nos habla de un crecimiento tan pronunciado en el reino de los cielos, y específicamente nos está hablando de un crecimiento exterior. El reino se siembra en lo pequeño, como aquel grano de mostaza, pero en tierra buena crece en gran multiplicación, de modo que muchos pueden venir a disfrutar de sus resultados. Vamos a ver ese ejemplo ahí en Mateo 25, versículos 14 al 23. Permítame tomarme aquí un cafecito con esta taza diseñada por mí mismo, que contiene acá el nombre de nuestro Dios y Padre, Jehová Tsebaot, Jehová de los ejércitos. Después me puede comentar también si le gusta esa taza. El reino de los cielos será también como un hombre que, al emprender un viaje, llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de oro, a otros 2,000 y a otros solo 1,000, a cada uno según su capacidad. Aquí es la parábola conocida de 2 talentos en la Reina Valera, la Nueva Versión Internacional le pone monedas de oro, pero vea que nos pone acá una nota que dice 5,000 monedas de oro, que literalmente lo que dice son 5 talentos. Luego se fue de viaje, versículo 16. El que había recibido las 5,000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5,000. Asimismo, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000. Pero el que había recibido 1,000 fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo volvió el señor a aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5,000 monedas llegó con las otras 5,000. Señor, dijo, usted me encargó 5,000 monedas. Mire, he ganado otras 5,000. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Llegó también el que recibió 2,000 monedas. Señor, informó, usted me encargó 2,000 monedas. Mire, he ganado otras 2,000. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Después llegó el que había recibido solo 1,000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire,
Aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le contestó: siervo malo y perezoso. Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido. Pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubieras recibido con intereses. Quítenle las monedas y dénsela al que tiene las 10,000. Porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Que a ese siervo inútil échenlo fuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Esta parábola, que también trata acerca del reino, vamos a verla más adelante. Lo que quiero que veamos acá es cómo el dueño del reino, el señor del reino, da estos talentos y espera que sea multiplicado. Por eso aquellos que lo multiplican le llama siervo bueno y fiel. Entra al gozo de tu señor. Porque así es en el reino de Dios. El reino de Dios se siembra en lo pequeño, pero tiene el poder de Dios para aumentar. Y de hecho, eso es lo que se está buscando, un crecimiento. Por eso es comparado acá con una semilla. De manera similar, Dios escogió a gente insignificante y humilde para su reino y así avergonzar a aquellos que se creen que son gran cosa. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 28 al 31. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Pero gracias a Él ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Este es un principio del reino de Dios que se va repitiendo una y otra vez en las Escrituras. Acá vea de dónde Dios nos sacó a nosotros, de lo insignificante, de lo vil, de lo despreciable, de lo que no es nada. Esas cosas pequeñas y para algunas insignificantes son las que Dios escoge para hacer algo grande, algo glorioso, de modo que si alguien acá en este reino quiere exaltarse y gloriarse de algo, el único motivo que tenemos es de gloriarnos que conocemos a Jehová, de que conocemos al Señor y a Jesucristo, quien Él ha enviado. Diferente la actitud que vemos en algunos lugares, pero acá estamos aprendiendo para movernos correctamente en el reino de Dios. Las aves se acercaron al arbusto de mostaza al ver su follaje. Normalmente irían a otros árboles. Las personas se acercarán al reino cuando vean sus frutos, sus resultados. Es por eso por lo que muchos son atraídos al reino. Necesitamos entonces un crecimiento y este es uno de los principios que se va revelando aquí, aunque en las conclusiones lo vamos a trabajar con un poquito más de profundidad. Pero nosotros necesitamos crecer en el reino, crecer espiritualmente para facilitar, para participar con Dios en el propósito de crecimiento de su reino. Cuando nosotros crecemos y maduramos, las personas pueden disfrutar del fruto de nuestra relación con Dios, así como las aves pudieron disfrutar del fruto, del follaje de un árbol de mostaza que normalmente no estuviese ahí. Esta es la comparación que viene acá con el reino y vea cómo vamos cada vez más entrando en cosas prácticas. De igual forma, siguiendo la comparación, si nos observamos a nosotros mismos con los ojos naturales, que hemos sido sacados de lo vil y de lo despreciable, de lo que es considerado como nada, no pensaríamos que podamos realizar las cosas que están escritas sobre el reino de Dios y sobre los ciudadanos del reino de Dios. Pero, mediante la fe, podemos ver el cumplimiento de lo que en el reino de Dios está revelado. Y aquí viene el siguiente principio: crecimiento espiritual, fe. Esto necesitamos para movernos adecuadamente en el reino de los cielos. Vamos a leer Mateo 17, versículos del 14 hasta el 21. Cuando llegaron a la multitud, un hombre se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él. Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Se los traje a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Ah, generación incrédula y perversa, respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme acá al muchacho. Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquel momento. Después los discípulos se acercaron a Jesús y en privado le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos sacarlo? Por la poca fe que tienen, les respondió. Por la poca fe que tienen. Les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña: trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. Para ustedes
Nada sería imposible. Y antes de que algunos se alarmen, la Nueva Versión Internacional sigue algunos manuscritos descubiertos posteriormente a los manuscritos que sigue la Reina Valera, pero tiene acá una nota que sería en papel, una nota al pie, y dice que hay una otra variante textual que dice, pero esta clase no sale sino con oración y ayuno, como está en las versiones de la Reina Valera. ¿Cuál es el punto acá? El Señor nos revela que al ser ciudadanos del reino, al ser hijos del Rey de Reyes, nosotros estamos capacitados en el Espíritu para hacer cosas semejantes a las que Él estaba haciendo. Aquel padre desesperado le lleva a su hijo a los discípulos y los discípulos no pudieron sacar el demonio, no pudieron liberar al muchacho. Y la razón no fue porque no ayunaron, porque no oraron, ¿ya? Aunque hay una variante textual que dice hay géneros que no salen si no es con ayuno y oración. Pero la razón Jesús la dice claramente, dice porque tienen poca fe. Claro que el ayuno y la oración favorecen el desarrollo de nuestra fe, pero la dificultad acá fue la fe. Entonces, si estamos aprendiendo que el reino de los cielos es como un grano de mostaza, pequeñito, es más pequeño de las hortalizas. Si se siembra y logra llegar a ser un árbol de modo que los pájaros, las aves, vienen a anidar en él, nos está enseñando que nosotros en el reino somos pequeños, somos insignificantes, pero si crecemos espiritualmente, podemos llegar a ser cada vez más para beneficio de aquellos que se acercan a nosotros. Entonces, la parábola es una revelación sobre el reino de Dios, pero también es un desafío para tu fe, para mi fe, a crecer para poder participar de estos eventos sobrenaturales que suceden en el reino de Dios. Seguimos estudiando. La siguiente parábola que vamos a estudiar juntamente con la del grano de mostaza es la parábola de la levadura en la masa. Leímos en Mateo 13 que el reino de Dios es semejante, es como se asemeja a una levadura que una mujer puso en una masa de harina, de modo que afectó toda la masa. La levadura se usa para hacer crecer la masa de pan. Hablando de levadura, les recuerdo que dentro de poco comienza la temporada de las fiestas de la primavera. Y una de las fiestas es la fiesta de los panes sin levadura. La luna nueva fue declarada ayer en Israel, de ayer en la noche para hoy. Por lo tanto, es el primer día del mes primero, conforme a Éxodo capítulo 12. Y de aquí a 14 días, que sería el día 6 de abril, es el día que corresponde al sacrificio del cordero. Y después de ahí vienen las otras festividades. No quiero desviarme del tema, ahora que viene el tema de levadura. Acá en el canal tenemos estudios acerca de las festividades del Señor, sus implicaciones mesiánicas y cómo son para nosotros espirituales y prácticas en estos días. Te aconsejo, es un tema que me ha bendecido mucho. Regresamos acá. Esta es otra enseñanza sobre crecimiento en el reino de los cielos y esta es la cosa que tienen en común, el tema del grano de mostaza y la levadura, que ambas señalan hacia un crecimiento. Aunque el uso simbólico de la levadura en las Sagradas Escrituras es mayoritariamente negativo, hay un par de ejemplos donde se usa de manera positiva. Y eso es lo que les comentaba al principio. El Señor no da aquí el significado de cada elemento, sino la comparación es con el efecto que provoca la levadura en una masa de harina. No está diciendo que el reino de Dios es la levadura, ni que el reino de Dios es la masa de harina, sino dice el reino de Dios es como. La comparación acá es el crecimiento que provoca la levadura, que en comparación con la masa de harina es menos, pero afecta toda la masa de modo que la hace crecer. Entonces, aunque mayoritariamente el uso de la levadura en la escritura es negativo, no es un absoluto. Hay casos donde es positivo. Una de ellas es la ofrenda de la fiesta de las semanas o Pentecostés. Vamos a leer en Levíticos 23, versículos 16 al 17. Y el otro ejemplo es el ejemplo de esta parábola. Después vamos a ver que hay otra interpretación que quiero hablar de ella también para no ser tampoco absolutos. Pero si quiero mostrarle acá, vamos a ir junto a Levíticos 23 para que veamos que el uso de la levadura en la escritura no es siempre de modo negativo. Vamos a leer a partir del versículo 15 para que sepamos de lo que estamos hablando. Estamos hablando aquí la fiesta de las semanas, que entre nosotros los cristianos es más conocida como Pentecostés, pero su nombre bíblico original es este. En otro lado también se le llama Bikurim, porque está
conectado con algunos frutos, pero fiesta de la semana. A partir del día siguiente al sábado, es decir, a partir del día en que traigan la gavilla de la ofrenda mecida, esta es la ofrenda de las primicias, contarán 7 semanas completas. En otras palabras, contarán 50 días, incluyendo la mañana siguiente al séptimo sábado. Entonces presentarán a Jehová una ofrenda de grano nuevo. Desde su lugar de residencia le llevarán a Jehová como ofrenda mecida de las primicias 2 panes hechos con 4 kilos de flor de harina cocidos con levadura. Entonces, si la levadura aquí fuera algo negativo que señalaría, como en muchos casos, al pecado, a la corrupción, ¿cómo es que Jehová Dios está diciendo que le presenten una ofrenda con levadura? No haría sentido. ¿Qué nos enseña esto? Que el uso de la levadura no es siempre negativo. Depende del contexto y de lo que se quiere ejemplificar cuando se está representando un principio espiritual detrás de un elemento natural. Espero que se me haya entendido. Si no, recuerda que puedes hacer preguntas y puedes participar. Consecuentemente, notamos que el uso negativo de la levadura no es absoluto en las Escrituras. Y esto permite que interpretemos este ejemplo como un crecimiento positivo. Y se refiere específicamente al crecimiento interno, interior del reino. Vimos que la levadura se refiere al crecimiento externo, crecimiento exterior, del cual los demás vienen y participan. La levadura está hablando de un crecimiento que se produce en el interior. El reino de los cielos es como la influencia de la levadura en el crecimiento de una masa de pan. La comparación aquí es con la acción de la levadura. De ahí que la parábola no señala hacia la función de la mujer, ni en primer lugar a la masa del pan, sino hacia el efecto de la levadura sobre la masa. Esta parábola apunta hacia un crecimiento interno en el accionar del reino de los cielos. Crecimiento que toma lugar por la acción dinámica del Espíritu Santo de Dios en las personas que deciden entrar al reino. La levadura tiene el poder para transformar toda la masa. Cuando uno pone levadura en una masa, no se queda en una esquinita y nada más hace crecer una esquinita de la masa, sino tiene el poder para, se le deja un tiempo, hace que aumente toda la masa. Así el reino de Dios, y le dije que nos íbamos a detener en los ejemplos, así en el reino de Dios hay poder para transformar la vida integral, la vida toda de aquel que decide entrar en el reino. Por eso el crecimiento acá representado es un crecimiento interno. En el reino de Dios, por mediación de su Espíritu, hay poder para transformar tu vida toda, mi vida toda. De hecho, eso es lo que el reino persigue. Segunda los Corintios 5:17, un verso muy conocido, donde dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas fueron hechas nuevas. Si no conoces este versículo tan conocido, pues segunda los Corintios 5:17, lo puedes revisar en tu Biblia. La harina no fue cambiada de levadura, sino afectada por su presencia, en la medida que la levadura se fue haciendo espacio en la masa. Se fue haciendo espacio hasta que fermentó toda la masa. Esto deja claro que la influencia del reino de Dios en las personas es un proceso en el tiempo hasta que logre influenciarlo todo. Dios no quiere transformar simplemente 3/4 de nuestra vida. Dios no quiere influenciar solamente el 90% de nuestro andar en esta tierra. Dios quiere transformarlo todo. Ahora es un proceso en el tiempo. No es algo que sucede de hoy para mañana. En la medida que abramos genuinamente nuestro corazón a los principios del reino, toda nuestra vida irá siendo transformada en un proceso y no por acto de magia. No se da en un momento preciso. Y quiero detenerme acá para hablar de algo que vemos mucho en las iglesias. Dios nos permite viajar por diferentes lugares haciendo la obra del ministerio, bendiciendo, apoyando, sirviendo a muchas personas. Y hemos visto algo, que la gente se acerca a los predicadores, a los mensajeros, a los siervos de Dios, a los pastores, como le quieran llamar, pensando que le imponemos las manos y oramos y ya su vida cambia totalmente. Mira, el deseo es bueno y yo creo que Dios tiene poder para hacerlo todo, pero no es así. Puede ser que en la oración Dios la respalde y el Espíritu se mueva y haga algo en la vida de la persona.
rompa alguna estructura de pensamiento, logre alguna sanidad que motive, abra la vista y revele algo de manera que alguien pueda entender algo que no lograba entender. Pero eso es solo el comienzo de un proceso. Es una ilusión creer que tienen un problema, que tienen una dependencia y uno ora en un momento y a partir de ahí ya dejaron de serlo. No, es un proceso en el tiempo y tenemos que aprender a ver el caminar en el reino de los cielos en un proceso. A veces nos frustramos nosotros mismos, a veces frustramos a los demás exigiéndole que cambien de hoy por mañana y a veces nos desanimamos de seguir sirviendo porque estamos haciendo y ayudando y repitiendo y enseñando las cosas una y otra vez y no hay cambios. Esto lleva paciencia, esto lleva perseverancia y esta parábola nos lo está enseñando. Es como una levadura, la levadura no fermenta la masa del pan ahora. Hay que dejarlo un tiempo que repose, porque es un proceso, no es por acto de magia, ¿ok? Así que cuando se acerque para que se ore por usted o cuando tú ores por alguien, ten en cuenta que Dios respalda la oración y hace algo en ese momento para comenzar un proceso. Y a veces necesitamos acompañar a la gente en el proceso. Una de mis pasiones se llama discipulado, porque es una de las cosas que más veo que tenemos en déficit. La gente quiere venir a un culto, tener un tiempo de oración, un mover del espíritu y piensa que ya han crecido espiritualmente, que ya se la saben todas, que ya van a vencer toda la lucha. No. Es un proceso y esto es de suma importancia. Cualquier cosa, déjeme saber en los comentarios. La naturaleza de la levadura es tal que cuando se mezcla con la masa y comienza el proceso del leudado, es imposible detenerlo. Y así es el reino de Dios. Podemos confiar que si le abrimos de par en par las puertas de nuestro corazón, el Señor comenzará un obrar transformador en nosotros que no se detendrá hasta que culmine el gran propósito de hacernos semejantes a Cristo Jesús. El plan de Dios para contigo, para conmigo, es hacernos semejantes a Yeshua, a su Hijo unigénito. Y esto lo vamos a estar leyendo ahora mismo. Vamos a ir primero a Filipenses capítulo 1, versículo del 3 al 6 y después vamos a leer Romanos 8, 28 al 30. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes en todas mis oraciones por todos ustedes. Siempre oro con alegría porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Él la comenzó y la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Este es el pasaje precioso que les cité ahorita en Romanos 8, del 28 al 30. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados en la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Aleluya. Nuestro destino es ser transformados a la imagen de Cristo Jesús. Y eso en el reino, amados, no se consigue de hoy para mañana. Yo no sé cuántos años tú llevas en el Evangelio. Yo entré en este camino en el año 1999. Y todavía Dios está trabajando. Y debe ser una oración diaria. Hasta que alcancemos la plenitud de Cristo Jesús. Es un proceso. El entendimiento de esto creo que va a evitar bastantes frustraciones. Una nota aclaratoria. Algunos intérpretes ven en esta parábola un uso negativo, es decir, que es una advertencia del Señor a la introducción sutil de falsas doctrinas en el reino de Dios. Es decir, algunas personas interpretan la levadura acá como se usa de manera mayoritaria en la Escritura, basado en ejemplos como en Mateo 16, por ejemplo, que habla de la levadura de los fariseos. Basados en ejemplos como eso, dicen que la parábola es acá para advertir acerca de la introducción sutil de falsa doctrina. La dificultad que encuentro yo en esta interpretación es que el Señor aseguró que la levadura fermentó toda la masa. Si la levadura acá sería falsa doctrina, pues siguiendo el ejemplo de la parábola, culminaría en una contaminación total del obrar del evangelio en el reino de Dios. Y esto no es lo que Jesús está enseñando y eso no es lo que va a pasar. Sí, en comparación con los que se pierden, son pocos los que entran por el camino, pero no se pierden todos. Hay quien va a entrar.
Entonces, si bien hay que cuidarse de estos tipos de levadura, me inclino por la interpretación de la acción de la levadura para ejemplificar sobre el efecto del reino en la masa que resultó del buen trigo sembrado. Recuerda la parábola del trigo y la cizaña. Sí, hay trigo y hay cizaña, pero al final se quita la cizaña y se queda un buen trigo. De la masa que resulta de ese ejemplo del trigo, sale un buen pan aumentado porque ha crecido en el Señor. Conclusiones aplicativas para estas parábolas de hoy. Aunque los comienzos del establecimiento del reino de los cielos aquí en esta tierra produjeron cambios aparentemente pequeños. ¿Y por qué digo aparentemente pequeños? Aunque nosotros vemos en el libro de los Hechos las cosas espectaculares que Dios hizo a través de los apóstoles y los primeros discípulos. En comparación con el mundo entero, era una esquina del mundo. Después el reino se fue extendiendo. ¿Ok? Entonces era insignificante para algunos. Era insignificante, era mínimo lo que estaba sucediendo con el establecimiento del reino de Dios. Pero su extensión tendrá efectos grandes, visibles e influyentes en todo el mundo. Pero era un proceso en el tiempo. El llamado fue hasta lo último de la tierra, pero ellos no salieron el día siguiente y llegaron a China o a Cuba, la isla más linda del mundo. No fue así, fue un proceso en el tiempo. Esto no significa que toda la tierra será influenciada por el Evangelio, ni que todos creerán en el Evangelio. La Escritura revela claramente que no es así y nosotros sabemos que no es así. Sentido común, porque son pocos los que entran por el camino estrecho y muchos los que cogen la puerta ancha. Ese es sentido común. Pero sí confirma la palabra profética que nos inspira a orar diariamente para que el reino venga sobre la tierra. Sí confirma la palabra que nos dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Que tengamos que predicar el evangelio en todo el mundo no significa que todo el mundo tiene que convertirse al evangelio. Aunque a veces tenemos el buen deseo y declaramos Alemania para Cristo, Cuba para Cristo. Sí, es un buen deseo, pero sabemos el sentido común y las escrituras nos dicen que no será el caso. Sí podemos influenciar tremendamente las naciones. Y sucedió en la historia, tenemos la historia de los avivamientos, lo tenemos. Pero todas esas naciones que pasaron por esos procesos de avivamiento no son hoy lo que fueron en aquel día. Ni en aquel día se convirtió todo el mundo. Pero tenemos la palabra profética de lo que se va a cumplir cuando se establezca plenamente el reino de los cielos. Y dice acá en Habacuc capítulo 2, versículo 14. Porque así como las aguas cubren los mares, así también se llenará la tierra del conocimiento de la gloria de Jehová. Aleluya. Eso va a llegar. Aquí hay varios pasajes que todos se los voy a dejar de tarea. Salmo 22, Isaías capítulo 11, versículo 1 al 9, Zacarías 14, precioso, del 4 al 9. Te lo voy a dejar todo de tarea para que participen. No quiero que se me pongan vaguitos acá. Si conectamos que aquella masa de harina es el fruto del buen trigo que fue sembrado en el terreno. Recuerde la parábola del trigo y la cizaña. El campo que es el mundo. Y que aunque se puso cizaña a su lado, dio fruto conforme a su naturaleza. Estas parábolas nos dejan ver que Dios comienza un proceso en sus hijos para su gloria y no cesará, no se detendrá, no parará en este empeño hasta que termine de cumplir con sus propósitos. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Qué aprendemos de estas parábolas? Práctico, en la mano, en nuestro corazón, para aplicar para ti y para mí. 3 cosas. Número 1, nuestro crecimiento depende de cómo apliquemos los principios del reino en nuestras vidas. El crecimiento espiritual, tanto en lo individual como en lo congregacional, como en lo familiar, depende de cómo aplicamos los principios del reino de Dios en nuestra vida. Esto es muy necesario porque estamos llamados a influenciar nuestro entorno. Estamos llamados para amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Estamos llamados a ser discípulos de todas las naciones. Y para esto necesitamos crecer. Las personas serán atraídas cuando vean el fruto de nuestra relación con Dios. El fruto de nuestras vidas cuando aplicamos los principios sabios del reino de los cielos. Número 2. Estas parábolas nos animan a tener paciencia mientras laboramos en la extensión del reino de Dios en esta tierra. Paciencia con nosotros mismos y paciencia con los demás a quienes estamos sirviendo, instruyendo, encaminando. Puede ser que seamos pequeños y aún insignificantes, pero si participamos obedientemente en aquello que se nos ha encomendado y si le damos espacio al obrar del Espíritu de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras congregaciones, el Señor confirmará su reino tal y como nos lo ha anunciado, que sí, es sembrado como una pequeñita semilla de mostaza, pero cuando crece y da fruto, se convierte en un árbol.
Y número 3, se nos confirma que la dinámica transformadora del reino se da cuando vivimos y cuando actuamos por la fe. El reino de los cielos no es cuestión de sabiduría humana, de planes. El reino de los cielos es un asunto al cual se entra, se participa y se persevera hasta el fin mediante la fe. De las cosas sobrenaturales y tremendas del reino solamente podemos participar por la fe. No son las circunstancias que percibimos con nuestra humana naturaleza las que deben determinar quiénes somos y qué podemos hacer, sino es aquello que Dios ha dicho que ahora tú y yo somos en Cristo. Y para vivir eso, para vivir esa identidad, nosotros necesitamos fe. Necesitamos crecer, necesitamos aplicar los principios del reino. Decidamos crecer espiritualmente, amados, para extender con poder, con el poder de Dios, el reino de los cielos. Quiero terminar leyendo el ejemplo que está en Hechos capítulo 8, versículos del 4 al 17. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Estos dispersados fueron dispersados a causa de una gran persecución que se desató en Jerusalén. Versículo 5. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados los espíritus malignos salían dando alaridos y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos y aquella ciudad se llenó de alegría. Ya desde antes había en esa ciudad un hombre llamado Simón que, jactándose de ser un gran personaje, literalmente, mire lo que dice ahí literalmente, a ver si buscamos acá, y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Interesante. Mire cómo dice la Reina Valera actualizada. Hacía tiempo había en la ciudad cierto hombre llamado Simón que practicaba la magia y engañaba a la gente de Samaria diciendo ser alguien grande. Todos estaban atentos a él, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este sí que es el poder de Dios llamado grande. Y la gente no lograron discernir que era un hechicero, que era un mago. ¿Le suena esto parecido? Versículo 11. Le prestaban atención porque con sus artes mágicas les había asombrado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, mientras anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Aún Simón mismo creyó y una vez bautizado, él acompañaba a Felipe y viendo las señales y grandes maravillas que se hacían, estaba atónito. Aún este grande se quedaba asombrado con las señales genuinas del reino de Dios. Versículo 14. Los apóstoles que estaban en Jerusalén, al oír que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, los cuales descendieron y oraron por los samaritanos para que recibieran el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos el Espíritu Santo, solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que por medio de la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado obtener por dinero el don de Dios. Tú no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque veo que estás destinado a hiel de amargura y a cadenas de maldad. Entonces, respondiendo Simón dijo, rogad vosotros por mí ante el Señor, para que ninguna cosa de las que habéis dicho venga sobre mí. Ellos, después de haber testificado y hablado la palabra de Dios, regresaron a Jerusalén y anunciaban el evangelio en muchos pueblos de los samaritanos. Qué experiencia esta en aquella congregación mesiánica naciente, que aún a causa de la persecución tuvieron que salir huyendo de su Jerusalén querida, pero salieron con el poder de Dios expandiendo el reino, predicando genuinamente la palabra y eran confirmados por el Espíritu de Dios. Era gente pequeña, insignificante, algunos de ellos eran pescadores, otra gente simple de pueblo, que era un grupito de 120 que estaban en aquel día del Pentecostés, pero empezaron a crecer y empezaron a crecer. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos es como un grano de mostaza que cuando se siembra y crece, llega a ser un árbol donde muchos pájaros vienen y anidan, porque el reino de los cielos es como una levadura que una mujer pone en una masa de harina, que cuando logra influenciar toda la masa, la fermenta y crece. Que así Dios te use, que así Dios me use en los propósitos del reino de los cielos. No te olvides de comentar. Si te bendice,
pues dale un like, dale un me gusta. No es para sentirme yo confirmado, sino porque eso favorece que el algoritmo de YouTube le presente la enseñanza a muchas otras personas. Más interesado estoy yo en que compartas con otros. Si te bendice, si te edifica, comparte. Envíalo a tus amigos, a tus compañeros. Ponlo en tu sitio, en Facebook, en Instagram, para que esta palabra del reino de los cielos crezca como masa de pan a la cual se inyectó un poco de levadura. Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, fije en ti su mirada para hacerte bien y te bendiga con su paz. Shalom.